Damos inicio al curso de idioma español y vamos a aperturar la guía de estudio número 3. Para esta guía de estudio vamos a estar trabajando los contenidos de casos ortográficos y rasgos paralingüísticos. Vamos a iniciar con el primer punto. Muy bien, recuerdan que en la clase o en la guía anterior estuvimos hablando de lo que era el idioma, de lo que era la lengua y de lo que era el idioma o lengua, perdón, de lo que era el habla y lo que era la norma. Recordemos que respecto a la norma hablamos que existe la Real Academia Española, quien es la que se centra en establecer lo que es la norma para el idioma español. En este caso, al momento de establecer la norma, pues a través de la norma podemos conocer diferentes puntos ortográficos, puntos gramaticales, estructuras gramaticales en cuanto a la conformación de las palabras, su sentido, su enfoque, su significado. Entonces es muy importante que veamos, ahora vamos a hablar de lo que es los casos ortográficos, tomando en cuenta que a partir de acá vamos a empezar a ver algunas normas o algunas reglas ortográficas. Esto con el fin de que sepamos cuál es la forma correcta y la escritura adecuada para ciertas palabras dependiendo su clasificación. Entonces, cuando nos habla de los casos ortográficos, dice, la ortografía es un conjunto de normas y parámetros que rigen la escritura. He aquí dos convenciones que deben tomarse en cuenta al momento de redactar un texto. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Respecto a lo que es la ortografía. Lamentablemente, perdón, hoy en día se ha perdido lo que es la presencia de las normas ortográficas. Pues hemos visto a través de las redes, a través de, incluso para no ir tan lejos, ¿verdad? Un mensajito interno de texto, hemos visto las diferentes formas de escritura, ¿verdad? Y que se han modificado las palabras de tal modo que se cae a lo que son vicios de escritura, vicios de habla, errores ortográficos, y ya no le llamamos errores, sino ahora ya son horrores ortográficos, ¿verdad? Ustedes, porque vemos que ya se ha transgiversado, se ha totalmente deteriorado el uso correcto de las palabras y obviamente la aplicación de las distintas normas ortográficas que están establecidas. Creo que es importante, ¿verdad?, de que nosotros tomemos en cuenta la importancia que tiene el saber escribir y tomar en cuenta la norma ortográfica, puesto que en algún momento pues, nos vamos a encontrar en algún proceso serio, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿verdad? Y nos corresponde la redacción de alguna carta, alguna nota, algún documento en donde sería imperdonable que nosotros tengamos errores ortográficos, ¿verdad? Ustedes, horrores también, porque también suele pasar. Entonces tenemos que tomar en cuenta el uso de las normas ortográficas. Ahora bien, vamos a conocer en qué momento, de hecho estas no son las únicas que existen, vamos a conocer algunas de ellas y vamos a conocer en qué momento las vamos a aplicar. La separación en sílabas, creo que esto es algo muy importante, se nos ha enseñado desde muy tempranos niveles académicos lo que es la separación de las palabras por las sílabas, pero también consideremos que las palabras al momento de clasificarlas por sílabas se tienen que considerar una serie de aspectos, ¿verdad? Y vamos a ver a continuación cuáles serían. Dice, usualmente para separar las palabras en sílabas se deben tomar en cuenta los grupos de vocales y de consonantes. Muy bien, recordemos que hay vocales fuertes y que también tenemos vocales débiles y a partir de ahí nosotros entonces eh, nosotros podemos empezar a comprender lo que es la clasificación de las palabras. Ahora bien, cuando hablamos de las vocales fuertes, estamos diciendo que son A, E, O. Y las vocales débiles decimos que es I, U. Esa es la clasificación de las vocales. Esto es
esto es para que podamos comprender cómo es que vamos a lograr la separación de las palabras considerando el primer punto que nos dice la, los grupos de las vocales y de consonantes. Bueno, ahora bien, dice, es decir, las normas de separación según la clase de grupo vocálico, diptongos, triptongos o hiatos, y según el grupo consonántico, número de consonantes entre vocales, al que pertenezca las palabras. Sin embargo, existen algunos casos especiales como los siguientes que deben tomarse en cuenta. Entonces, ahí utiliza, mira, pues, clasificación de vocales. Ya vimos que hay vocales fuertes y vocales débiles. Las consonantes, entonces, del abecedario tenemos nosotros entonces que tomar la totalidad de consonantes que tenemos. Luego, tomar en cuenta al momento de tener la separación o el grupo vocálico, tomar en cuenta si es un diptongo, si es un triptongo o si es un hiato. Entonces, estos tres términos, diptongo, triptongo y hiato, los vamos a conocer a continuación para que entonces sepamos dónde es correcto separar y dónde no es correcto separar algunas palabras en base a las sílabas. Muy bien, dice. Continuamos con la lectura. Y según el grupo consonántico, número de consonantes entre vocales, al que pertenezcan las palabras. Sin embargo, existen algunos casos especiales como los siguientes que deben tomarse en cuenta. Dice, muy bien. Los grupos consonánticos. Muy bien, aquí vemos, dice la unión de BL, BR, DR, CR, CL, FR, FL, GR, GL, PL, PR y TR. No deben separarse de la vocal que lo sigue. Ejemplo, dice playa, padres. Entonces, siempre que nosotros encontremos la consonante B, D, C, F, G, P y T, a excepción de esta última, únicamente con la R, unido con la consonante R o L, no separamos. Entonces, ahí tenemos una norma, una regla, y creo que esta está clara y creo que sería irónico, ¿verdad? Por ejemplo, encontremos aquí una palabra, aquí dice tres. Algo muy importante es que hay palabras que son monosílabas, bisílabas, trisílabas. Entonces tenemos nosotros que comprender que, por ejemplo, acá, esta palabra tres, acá está, vean, si la queremos separar por sílabas, no podríamos separarla por sílabas, ¿verdad ustedes? Porque esta es una palabra monosílaba. Entonces, aquí hay casos excepcionales. Ya vamos a ir conociendo las reglas más adelante. Pero en este caso, vea, grave esto. B, D, C, F, G, P y T unido con la consonante, las consonantes que ya mencioné, unido con las consonantes L, U o R, no se separan. Y ahí tenemos los ejemplos. Esta es la primera regla. Vamos con otra regla. La siguiente regla dice, en el caso de que haya tres consonantes entre vocales, si la tercera es L u R, la primera consonante va con la sílaba anterior y las otras dos con la sílaba siguiente. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Entrega y amplitud. Entonces, mire, pues aquí hay una vocal, ¿ya? Una vocal. Primer consonante, segunda consonante y tercer consonante y tenemos una cuarta vocal. Entonces sería entrega, dice, cuando hay tres consonantes entre vocales, aquí está E y E una vez más. La tercera, dice, si la tercera es L o R, la primera consonante va con la sílaba anterior. Entonces, mire, aquí está R. R, si es R o L. Entonces quedaría entrega. Se separan estas tres consonantes considerando que la primera se va a quedar, la primera consonante, perdón, se va a quedar con la primera vocal. Y ahí tenemos otro ejemplo, amplitud. Vea,
primer consonante, segunda consonante y tercer consonante. Solo que vea está la L, y aquí claramente nos dice, si la tercer consonante es L o R, entonces la primer consonante se queda con la primer vocal, y por eso quedó separado en sílabas. Amplitud. Entonces, esas son las reglas o las normas ortográficas que nosotros no podemos obviar, que tenemos que respetar y tener muy en cuenta. Dice, siguiente regla, las consonantes dobles como doble R, doble L, che, forman un solo sonido, por lo que no se separan. Ejemplos, llevar, carretera. Entonces, yo creo que esto es una regla que la conocemos desde la primaria, creo yo, y sería ahí sí una gran falta ortográfica que nosotros vengamos, ¿verdad? Y separemos estas consonantes al momento de crear las sílabas, que separemos estas consonantes porque definitivamente no quedaría correcto, ¿verdad? Por ejemplo, lluvia, la palabra lluvia, nosotros no vamos a separar, ¿verdad? En sílabas y dejar o separar la doble L sería incorrecto, ¿verdad? Entonces creo que hay algunas reglas que son por lógica y que nosotros pues las tenemos ya bien grabadas, ¿verdad? Vamos a ver acá otra y dice, si dos consonantes están entre dos vocales y la segunda es R o L, las dos consonantes se agrupan con la segunda vocal. Bien, pues, dos consonantes entre dos vocales. Aquí tenemos abrigo, aplauso. Entonces veamos, aquí hay una vocal, abrí, aquí hay dos consonantes y la cuarta es una vocal. Entonces dice, si dos consonantes están entre dos vocales, entonces aquí está vocal, vocal y hay dos consonantes. La segunda es R o L, vemos que es R, la segunda consonante. Las dos consonantes se agrupan con la segunda vocal, entonces por eso A, la vocal A quedó sola, recordemos que es una vocal fuerte, entonces quedaría abrigo. Y como ya vimos en la primera regla gramatical que B con L, las consonantes B, D, C, F, G, P y T que estén unidas con la siguiente consonante L o R no se pueden separar. Entonces aquí vemos que hay podríamos decir una redundancia de regla, pero es como para que tenerlo una vez más claro, ¿verdad? Entonces vemos que dice esta regla, dos vocales, pero entre estas dos vocales hay dos consonantes y la segunda consonante es R o L, entonces las consonantes se van a ir con la segunda vocal. Y aquí tenemos la separación, abrigo. La segunda palabra ejemplo es aplauso, ¿vea? Aplauso. Entonces tenemos P y L son consonantes. Entonces aquí está L y aquí vemos la regla que dice que cuando esté L, cuando L o R y sean la segunda consonante, se unan con la primera y se agrupen a la segunda vocal. Entonces ahí tenemos la separación. Aplauso. Entonces, esas son las primeras normas o reglas, podríamos decir, en cuanto a la ortografía. Estas son algunas de las muchas que podemos encontrar. Y aquí vea, dice, estamos hablando únicamente de lo que es la separación en sílabas. Ahora vamos a ver una regla, el uso de un signo de puntuación muy importante y que de hecho los signos de puntuación muchas veces los obviamos de la redacción, incluso cuando estamos leyendo pues también obviamos el enfoque que debe tener el signo de puntuación o lo que nos indica el signo de puntuación para poderle dar énfasis o sentido a nuestra lectura o a nuestra escritura. Entonces acá nos habla del uso de la coma y dice, la coma es un signo de puntuación que indica una pausa breve que se produce dentro de un enunciado. Algunos casos en los que se utiliza la coma también presentan excepciones o casos especiales. He aquí algunos de estos. Ya una vez más, dice, la coma es un signo de puntuación que indica una pausa breve que se produce dentro de un enunciado. Algunos casos en los que se utiliza la coma también presentan excepciones o casos
excepciones o casos especiales. He aquí algunos de estos. Y empecemos con el primer punto. Y dice, para separar miembros gramaticales equivalentes dentro de un mismo enunciado, a excepción de los casos en que, voy a subir acá, perdone, en que medie alguna de las conjunciones. Y aquí vemos ejemplos de conjunciones. Dice i, ni, o, u. ¿Sí? Ahí tenemos algunos puntos. Entonces, una vez más voy a regresar a la regla y explicar lo siguiente. Muy bien, veamos una vez más. Para separar miembros gramaticales equivalentes dentro de un mismo enunciado, ya vamos a ver ahorita, a excepción de los casos en que, a excepción, dice, medie alguna de las conjunciones. Entonces, ¿qué es una conjunción? La conjunción nos sirve para unir dos o más cosas. En otras palabras, dice palabra que se utiliza para unir dos o más partes de una oración o dos o más oraciones. Puede ser con coordinantes cuando unen elementos que tienen el mismo rango sintáctico o subordinantes cuando unen una oración principal de una subordinada. Entonces aquí tenemos ejemplos de conjunciones. Las conjunciones pueden ser i, ni o u. Entonces dice que la coma se va a emplear cuando se enlistan o cuando se redactan algunos elementos del mismo grupo. Y aquí tenemos el ejemplo y dice, debes salir, tomar el autobús, bajarte en la segunda parada e ir al almacén. Entonces, mire, aquí se enlistaron oraciones y estas oraciones son oraciones coordinantes, ¿sí? Entonces dice, debes salir, coma, tomar el autobús, coma, bajarte en la segunda parada. Y usted dice, pero aquí ya no hay coma. No, ¿por qué ya no hay coma? Porque se está utilizando una ¿qué? Conjunción. Y las conjunciones dice que son i, ni, o, u. Entonces, una vez más, debe salir, coma. Entonces, la pausa es breve. Debe salir, tomar el autobús, bajarte en la segunda parada e ir al almacén. Entonces, en las últimas dos oraciones ya no se utilizó una coma porque se empleó el uso de una conjunción. Entonces, ahí es donde se aplica la norma o la regla gramatical en donde establece el uso correcto de lo que es la coma. Entonces, aquí tenemos algunas otras, o bueno, vamos a avanzar con una más. Dice, delante de una conjunción, cuando la secuencia que encabeza expresa un contenido consecutivo de tiempo, etcétera, distinto a los elementos anteriores. Entonces dice, ejemplo, de un momento a otro empezaron los gritos, las lamentaciones, las palabras confusas, los llantos, y luego todo fue un silencio sepulcral. Una vez más, veamos la regla. Delante de una conjunción, dice, ya vimos arriba cuáles son las conjunciones y para qué sirven las conjunciones. Cuando la secuencia que encabeza expresa un contenido consecutivo de tiempo, etcétera, distinto a los elementos anteriores. Entonces ahí está. Dice, de un momento a otro empezaron los gritos, coma, las lamentaciones, coma, las palabras confusas, coma, los llantos, coma. Y aquí ya cambia y dice, y luego todo fue un silencio sepulcral. Entonces hay un cambio. Como hay un cambio, entonces tenemos el uso antes, por eso aquí está diciendo la norma, nos está diciendo que debe ser antes de lo que es la
conjunción. Entonces, hoy vimos algunas normas o reglas gramaticales que vamos a emplear para pues cuidar lo que es la separación de sílabas y tomar en cuenta lo que son las normas ortográficas. Por cuestiones de tiempo nos detenemos hasta acá. Recuerde que aperturamos la primera parte de la guía de estudio número 3.